Hola, hoy vamos a hablar sobre el uso y cuidado de los equipos colectivos aislantes. El uso de la energía eléctrica ha traído una gran cantidad de riesgos que es necesario considerar con el fin de evitar los accidentes. Los elementos de protección personal cobran una vital importancia a la hora de realizar trabajos con presencia de electricidad. Para eso vamos a analizar y revisar algunos equipos para trabajos en distribución. El primero que vamos a revisar son los guantes eléctricos de goma, cuya función es aislar al electricista u operador, ¿cierto? Hablamos de las manos, del contacto directo con un equipo, herramienta o conductor energizado. Para eso tenemos dos tipos de guantes, ya los guantes para baja tensión y los guantes para media tensión. Cuando hablamos de los guantes para baja tensión, hablamos de un voltaje hasta 1000 voltios, donde tenemos los guantes clase 0, y tenemos también para media tensión clase 2 o 3, va a depender directamente del voltaje. Se deben utilizar siempre de acuerdo al voltaje que vamos a, valga la redundancia, utilizar o vamos a intervenir. Algunas características, ¿cierto? Que son anatómicos, de 5 dedos, sin parches, burbujas ni picaduras, no tienen grietas, protuberancias o muescas, sin hendiduras superficiales, sin incrustaciones de materias extrañas. Se deben proteger con guantes de cuero para prevenir el daño mecánico y deben ser 100% bicolor, como muestra la imagen. Los guantes de goma tenemos que tener siempre la precaución de revisarlos. Con esto obviamente vamos a revisar acuciosamente toda la superficie interior y exterior del guante eléctrico, estirar el guante eléctrico revisando el contraste de la goma bicolor, ¿cierto? Obviamente hay que revisar si se ve o no el color, el otro color. Revisar que el sello de homologación sea legible. Cuando hablamos del sello de homologación, ese sello que está en la parte superior del guante, donde va a indicar qué tipo de voltaje es, qué clase de guante es. Verificar la vigencia de las pruebas dieléctricas. Todos los guantes deben tener sus ensayos dieléctricos al día y cada uno de los operadores debe tener su certificado que acredite que el guante esté con sus pruebas vigentes. Probar los guantes dieléctricos inflándolos y enrollándolos desde su base hacia los dedos de tal forma de poder observar fisuras, grietas y deformaciones. Observar toda la superficie del guante buscando descubrir roturas, craquelado de caucho, cambios de color, etcétera, lo que indicaría, ¿cierto?, una pérdida de su capacidad eléctrica, debiendo ser estos reemplazados. No puede haber ninguna de las ya comentadas características en el guante, ya cierto, en el caucho o en la materia misma del guante. Se deben guardar en bolsa con los dedos hacia arriba algunos riesgos principales que no sean para el nivel de voltaje requerido, es decir, usar un guante que es para baja tensión en maniobras de media tensión, que sería lo más preocupante, que se encuentren dañados, picados, partidos, producto del uso, estén deteriorados como sucios, pegados. Generalmente cuando hay alta temperatura estos se pegan y pueden ser dañados también. Que sean del número adecuado a la mano, ni grandes ni chicos. ¿Ya? Todos los guantes también tienen una numeración, todos los guantes tienen una talla. ¿Ya? Lo ideal es que sea acondicionado para tu mano. Aquí tenemos una clasificación, yo le hablaba del sello que tenía cada guante. Aquí podemos ver en esta imagen, cada guante nosotros los podemos identificar por el color según su voltaje. Los más usados por nosotros son los guantes clase 0, los guantes clase 2 y los guantes clase 3. Los guantes clase 0 tienen una tensión máxima, ¿cierto?, de 1000 voltios, ¿ya?, en corriente alterna, que es donde nosotros constantemente estamos trabajando. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Por este rótulo, ¿cierto?, de color rojo. Todos los guantes que tengan este rótulo de color rojo quiere decir que son guantes hasta 1000 voltios, como lo dice ahí. Los guantes con el rótulo amarillo son guantes clase 2 y son para voltajes máximos de 17.000 voltios. ¿Ya? Clase 2, color amarillo. Y el clase 3 es hasta 26.500 voltios. ¿Ya? Y obviamente acá están las pruebas de ensayo, pero lo que a nosotros nos interesa son estos, 26.500 voltios en corriente alterna. ¿Y cómo se identifican? Por el color verde, la parte superior del guante.
Otros equipos que nosotros tenemos para poder trabajar son los probadores acústicos o los probadores de tensión. Ya tenemos varios tipos. Algunos son de contacto, otros de aproximación, tenemos tipo lápiz, tenemos unos que son también usados con pértiga. La función, ¿cierto?, es detectar tensión eléctrica por contacto o acercamiento instalado en pértiga y operado a distancia. Algunas características, ¿cierto? Los detectores acústicos de tensión funcionan con una batería interna de corriente continua. Producto del campo eléctrico de la línea, el detector emite una señal sonora y luminosa en presencia de tensión. Los detectores acústicos de baja tensión funcionan en rango de voltaje hasta 1,5 kV. Y los detectores de media tensión funcionan en rango de voltaje desde los 1000 voltios hasta los 36 kV. Pueden haber, obviamente, detectores que detecten mayor voltaje. Algunos riesgos principales: que su batería, ¿cierto?, se encuentre agotada o no tenga al momento de realizar la maniobra, que no se cuente con una pértiga apropiada para realizar, ¿cierto?, la comprobación de tensión, que el detector no sea apropiado para el voltaje en línea y que el sensor de voltaje se encuentre en mal estado. Es importante siempre, antes de utilizar nuestro detector de voltaje, nuestro detector acústico, probarlos, ya verificar que estos estén en buenas condiciones y primero que todo que puedan detectar la tensión. Voltaje hasta 1000 voltios, vamos a usar el tipo lápiz, cuya característica, ¿cierto?, principal es que tiene que ser sonoro y luminoso, ¿ya? Y obviamente estos pueden ser de contacto o de aproximación, lo mismo que en los detectores acústicos para media tensión, ¿cierto? Aquí obviamente le vamos a añadir una pértiga para poder obviamente detectar el voltaje el cual queremos intervenir. Tenemos elementos de bloqueo, para esto tenemos tierras, ya, perdón, estamos hablando de los elementos de bloqueo, cuya función, ¿cierto?, es utilizar para bloquear equipos eléctricos para asegurar que no sea operado erróneamente por descuido, ignorancia del operador o intervención del tercero. Esta es la segunda regla de oro, que es bloquear los aparatos de corte. Esto es importante. Estos pueden ser construidos de material sólido, de preferencia metálicos, pueden ser un candado con llave única. Estos generalmente los candados se usan en donde hay fábricas, donde hay mantención eléctrica. Nosotros usamos un letrero hexagonal con la frase no operar, principalmente para trabajo en baja y media tensión. Principales riesgos, ¿cierto? Una pérdida de llave o la mala ubicación del bloqueo. Tenemos las pértigas extensibles, su función, ¿cierto? Estas pértigas pueden extender hasta los 12 metros, tienen 9 cuerpos, algunos 7 a 9 cuerpos cada pértiga, son utilizadas para realizar maniobras desde el piso e interruptores, seccionadores, reconectadores, desconectadores fusibles, cuchillos, desconectadores, bypass, uso del desconectador de ausencia de tensión, perdón, del detector de ausencia de tensión. Con estas pértigas nosotros podemos alcanzar a maniobrar desde piso, ya sea para abrir desconectadores, para abrir el seccionador fusible, para comprobar la ausencia de tensión. Características: su primer paño, el más delgado, es dieléctrico 100%. Siempre se destaca de un color diferente, como el que tenemos en la imagen. Confeccionado en fibra y dieléctrico en toda su extensión. Algunos riesgos principales: que al bajar sus paños quede enganchado el guante y dedos, que los cuerpos se bajen por mal estado de los botones, por ejemplo, producto del viento pueda caer la pértiga al suelo, producto del viento también o mala maniobra, se pueda caer el bastón que vamos bajando, producto del peso del bastón también se pueda quebrar, ¿cierto?, uno de los paños, o el paño más grueso, error de maniobra por el menor control del operador, ya estamos hablando de una distancia de 12 metros, puede haber aquí algún error de manipulación. Tenemos también pértigas fijas, ¿cierto?, que son de menos cuerpos, son utilizadas para trabajos que se realizan sobre escala, camión cesta. Esto nosotros lo usamos generalmente para operar o para abrir con equipos los Buster. Es una pértiga más rígida, mucho más firme, que soporta de mejor manera el peso de los Buster para poder hacer las maniobras, ya sean sobre trepadera, sobre una escala. Estas son totalmente dieléctricas como característica principal y obviamente algunos de los riesgos puede ser rotura por golpe, esmalte superficial rayado, lo que provocaría una disminución de su estado dieléctrico.
Tenemos también la pértiga de gatillo. Estas pértigas son de un cuerpo que permiten realizar trabajos de mayor precisión, tales como medición con instrumentos de tenaza, trabajo con líneas vivas a distancia, conexión de tierras de protección, instalación y retiro de protectores rígidos, instalación y retiro de conectores desmontables, instalación y retiro de fusibles en media tensión tipo bayonet, etc. Características, ¿cierto?, de un cuerpo totalmente eléctrica fabricada para nivel de voltaje hasta 27 kV. Por fuera, sistema de palanca aislada para abrir o cerrar gancho. Pieza metálica con fijación de cremallera sobre la empolladura. Algunos riesgos principales: que se trabe su mecanismo en los momentos de estar realizando la operación, que se humedezca y pierda sus características eléctricas, acelerando por poseer ciertas piezas metálicas. Estos equipos obviamente son pasados también por ensayos dieléctricos y tienen que tener su respectivo certificado. Las tierras provisionales de baja tensión, equipo dieléctrico que se utiliza para cortocircuitar y aterrizar a través de un neutro un circuito aéreo en baja tensión. Características principales: cuerpo sólido de Apoxy Glass de 26 milímetros de diámetro, puente de aluminio montado longitudinalmente sobre un cuerpo principal, 5 garras montadas sobre el puente de aluminio, resorte de acero que aseguran, ¿cierto?, la conexión de la garra del conductor y hasta el puente, empuñadura aislada bajo el puente de aluminio, un largo máximo aproximado de 1.20 metros. Bueno, aquí tenemos una característica, ¿cierto?, que tenemos, que estos son más conocidos como tierra tipo espada. Podemos encontrar en su versión de separación entre patos, entre garras, de 20 y 30 centímetros. El peso aproximado es de 1.5 kilos. Principales riesgos por ejemplo, que se quiebren los resortes, lo que provocaría un mal conectado, que al momento de retirar la tierra se traben las garras. ¿Ya? Obviamente esto puede también cortar el conductor si está dañado. También tenemos las tierras provisionales en media tensión. Algunas, ¿cierto?, de sus funciones: cortocircuitar y realizar el circuito aéreo de media tensión. Con esto queda el circuito apto para intervenir una vez configurada la zona de trabajo. Características: cada bastón está confeccionado en fibra de un cuerpo sólido, o también pueden haber extensibles de dos cuerpos. En sus extremos tiene conector de mordaza, la cual opera girando la pértiga y de este modo se conecta a la línea. La pértiga central tiene un yugo de aluminio, el cual soporta además los 3 conectores. Los conectores además están cortocircuitados entre sí por cable multifilar, el que a su vez baja hasta el piso a través de un conductor, ¿cierto? El cable debe ser aproximadamente de 70 milímetros su sección. En su llegada a piso, el cable posee un conector de bronce, el cual se conecta a un barreno. El barreno en T es de aproximadamente 1,80 m, del tipo Copperwell, con un tirabuzón en su extremo. Algunas características, ¿cierto? El barreno se ubicará a no menos de 5 metros de la base del poste y debe ser enterrado a una profundidad mínima de 1.2 metros. Se debe guardar dentro de fundas para que no se humedezcan y deterioren. Algunos riesgos principales: que el calibre de la línea sea más grande que la capacidad de apertura del conector de tierra, que se produzca una descarga y el barreno esté en la base del poste, ¿cierto? Que al momento de izar la tierra caiga al suelo, y que no se compruebe con detector acústico que la línea esté debidamente desenergizada antes de instalar las respectivas tierras. Evitemos los accidentes, trabajemos con seguridad.